partiendo un poquito de la base, hablar un poco de quiénes somos. ACEPI, la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Nosotros nacimos en el año 2016, siendo 60 socios emprendedores y emprendedoras, donde siempre fue difícil emprender en el país. Y seamos sinceros, ¿verdad? Siempre fue difícil por mucha burocracia, por muchos trámites, no hay como oportunidades, no hay como que espacios diseñados directamente para los emprendedores. Entonces nace la asociación y hoy en el 2024 ya somos más de 7.000 socios en los diferentes rincones del Paraguay, ¿verdad? Entonces impulsamos muchas políticas públicas, espacios para el desarrollo principalmente de los emprendedores y también acompañamiento en términos de formalización. Entonces ahora, y respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué implica principalmente ser formal o estar formalizado, ¿verdad? Y es muy importante, hay como un lineamiento de formalización básica que me gustaría un poco abordar, pero antes de entrar principalmente en cuáles son los trámites de formalización, es importante mencionar, como dijiste, cuáles son los beneficios de estar formalizados, ¿verdad? Y que a mí como emprendedor, que por ahí capaz estoy escuchando este programa, de qué manera me va a favorecer o qué beneficios voy a sacar de estar formal. Por un lado, el hecho de estar formal, y así como decía, contar con RUC y otros documentos, podemos acceder a créditos o financiamiento de por ahí capaz espacios bancarios, cuentas bancos, financieras, o de por ahí capaz acceder también de por ahí capaz a capital semilla a concursos que lanza o el gobierno o el sector privado o de por ahí capaz algún organismo internacional. Eso lo ya es el primerito y que básicamente uno de los sueños que tenemos los emprendedores es tener capital, ¿verdad? Pequeño detalle, solamente el problema económico es lo que muchas veces tenemos, ¿verdad? Poquita cosa. Pequeño detalle, ¿verdad? Pero nada, estar formal nos da la posibilidad de acceder a créditos y a financiamiento. Por sobre todo, protege de manera legal lo que es nuestra marca, lo que es nuestra identidad, lo que es nuestro emprendimiento como tal. Entonces sí se logra como una protección social, legal. Y también puedo acceder a apoyos que ofrece el gobierno o espacios gubernamentales, ¿verdad? Y uno justamente, un fondo interesante fue Fondo de Garantías, que hablamos justamente en otro espacio también que había ofrecido el gobierno, pero que fue una lucha también de diferentes gremios. Uno de ellos justamente ACEPI, que se logró en la pandemia. Y es muy importante mencionar la pandemia, porque muchos en pandemia nos quedamos sin trabajo, otros por ahí capaz empezamos a emprender, necesitábamos crecer, pero teníamos complicaciones con el pago de nómina, etc. Entonces existió por parte del gobierno lo que es FOGAPI, ¿verdad? El Fondo de Garantías. Entonces, para los emprendimientos en mayor estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, algunos, fue como una postulación y los emprendimientos que estaban realmente formales, algunos lograron acceder a esa oportunidad, a ese fondo, ¿verdad? Justamente en esta semana estuvimos visitando a una emprendedora que fue adjudicada por FOGAPI y nos decía, mira, yo realmente si no fuera por eso, capaz hoy yo no estaría en este emprendimiento, y hoy está como que creciendo y permite ser bastante escalable su modelo de negocio, ¿verdad? Y por otro, fundamental, mejora mucho la imagen y la reputación del emprendimiento también estar formal, ¿verdad? Marcelo, hablabas de los beneficios y yo voy a reforzar la pregunta de Mariela, porque cuando hablamos de ser formal en Paraguay, decías vos, hay un concepto básico y uno que cierra ese concepto de ser formal dentro de la estructura del país. Cuando estamos hablando de ser eso, ¿verdad? Formal básico y formal cerrando ya el círculo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Formal básico son los lineamientos esenciales, como, y puedo citar de manera rápida, como por ejemplo tener RUC, que anteriormente la institución que expedía es SET, bueno, hoy se cambió de nombre, hoy es de NIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Después tenemos también Ministerio de Trabajo, tenemos IPS, que ese es lo que cuesta realmente conseguir. Muchas veces no queremos tener asegurados nuestros emprendimientos, a nuestras personas, a nuestro equipo. Después también... Pero no se quiere por la burocracia o por el costo que representa, por el aporte patronal, digamos, el aporte del empleador. Ambas cosas, ¿verdad? Y también porque estar en IPS implica que uno tiene que estar alineado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar alineados con los procedimientos, con las documentaciones, estar formal. Entonces muchas veces un emprendedor del interior me dice, prefiero nomás quedarme siendo informal y ganando nomás así como estoy ganando, total me va luego bien, hey, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros necesitamos crecer y necesitamos, no sé, por ahí capaz presentarnos a alguna licitación del gobierno, o de por ahí queremos ser proveedores de grandes industrias o grandes marcas, necesitamos justamente, sí o sí, se exige IPS, ¿verdad?
Entonces es muy importante estar también en el espacio de lo que es el términos de salud, ¿verdad? Aparte de IPS está también, como habías mencionado, patente comercial. Patente comercial expide las municipalidades locales. Entonces es como que cada emprendedor tiene que acercarse hasta la municipalidad de su respectiva ciudad para iniciar el trámite, y obviamente ahí los costos van a ir variando un poquitito, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos otros como había mencionado, y en el sector principalmente lo básico, lo que están enfocados del rubro. Por ejemplo, INAN. ¿Qué es lo que es INAN? Es directamente para los emprendimientos gastronómicos, ¿verdad? Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Así, ¿no? Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Que ellos otorgan una habilitación, dos tipos de habilitaciones. Uno es la habilitación del establecimiento, y otro de los productos que se está utilizando realmente son productos con una buena manipulación y que va a ser salubre para el consumidor, ¿verdad? Y que ese es como una formalización un poco más técnica, específica del rubro, que muchas empresas y principalmente en licitaciones se exigen, ¿verdad? Y considero una de las más complejas, porque hay un montón de cosas detrás, no solamente en términos de procedimientos, hay también como que trabajar en la cultura y en términos de procedimientos, desde lavado de manos, desde elaborar procedimientos que estén alineados a una manipulación de alimentos, que no exista una contaminación cruzada, que el establecimiento tenga el espacio debido, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y esta cédula MIPYMES que lo expide el Ministerio de Industria y Comercio? También es un procedimiento dentro de la formalización. Es totalmente gratuito, la cédula MIPYME, y nosotros realmente instamos a los emprendedores que puedan acceder a esta oportunidad. Eso le da acercarse hasta el Ministerio de Industria y Comercio, pero de igual manera esto desde la web se puede gestionar también, ¿Qué ¿verdad? beneficio le aporta, por ejemplo, tener una cédula MIPYMES, Marcelo? Cédula MIPYME ofrece descuentos principalmente en otros tipos de formalización. Por ejemplo, vos acceder a Cédula MIPYME, tenés la posibilidad de tener un descuento interesante en términos de INAM, que es para el rubro gastronómico, y también de por ahí capaz acceder a otros tipos de concursos o proyectos que te van a ayudar muchísimo a seguir creciendo como emprendedor. ¿Quién les pide eso? El Ministerio de Industria El y Ministerio de Comercio. Industria y Comercio desde el Viceministerio de Y MIPYME, se hace ¿verdad? totalmente online. Totalmente online y totalmente de manera gratuita. Y ya tocaste la parte del costo, y También. cuando hablabas del descuento, el que, según tengo entendido, el que emana mayor recursos para el emprendedor es el registro en INAN, ¿verdad? INAN, ¿De exactamente. cuánto estamos hablando? Porque depende también de la localización del emprendedor, ¿o no, Sí, Marcelo? depende de dónde está ubicado el emprendimiento, y también depende de la magnitud del emprendimiento, ¿verdad? Obviamente, si alguien está iniciando, va a tener como unas características, y no sé, otra empresa ya de gran envergadura gastronómica va a tener otros procedimientos y otros costos. Pero principalmente, como había mencionado, hay un ¿Qué es lo que hace INAN? Es básicamente que hace una especie de visita, una especie de auditoría para lograr la habilitación, pero uno tiene que estar preparado para eso. Entonces es importante contactar con profesionales que se les denomina regentes, o más bien conocidos como tecnólogos o tecnólogas de alimentos. Lo que hacen es se van a tu establecimiento, pero capaz unos meses antes de tener esa visita a INAM, y te acompaña a identificar, elaborar procedimientos de buenas prácticas de manipulación de alimentos, te da como que recomendaciones en términos de tu infraestructura, de tu establecimiento, cómo tiene que ser, cuáles son los pasos esenciales para una buena manipulación de alimentos, y eso implica que tu equipo de trabajo esté entrenado para lo que va a hacer eso, ¿verdad? Entonces es una cuestión también de generar conciencia, es una cuestión de elaborar procedimientos, aplicar esos procedimientos, y después viene INAN y desarrolla la visita para lograr la habilitación, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Mínimo, máximo? Depende mucho, pero nosotros justamente tuvimos hace poco una reunión con un gremio bastante interesante que nuclea a los profesionales del sector gastronómico. Un aproximado, voy a dar como un promedio porque depende demasiado de varios componentes, puede ser como 1 millón a 1,5 millones más o menos la visita mensual de este profesional, hasta lograr lo que es la visita de INAM, ¿verdad? Que te va a costar un aproximado de 750 aproximadamente a 1,5 millones, 2 millones, dependiendo de la magnitud del emprendimiento, ¿verdad? Y después algo muy importante es como
una responsabilidad adquirida. ¿Eso qué significa? INAN te da la habilitación en caso que esté correcto, pero el local gastronómico va a necesitar el acompañamiento del profesional en tecnología de alimentos por siempre, todos los meses. Sí o sí va a tener que, como un regente de farmacia, ¿verdad? Siempre es el que te firma, así mismo, pero para el rubro gastronómico. Y ahí el arancel, dependiendo también del profesional, es también un estimado de 1 millón a 1,5 millones o 2 millones, dependiendo de la magnitud del emprendimiento. ¿Y hay algún tipo de, o sea, hay otros rubros que también requieran algún tipo de habilitación especial que no sea rubro alimentos? De por ahí puede ser unas certificaciones en términos ambientales, SENACSA, manipulación de productos químicos, ¿verdad? Que nosotros justamente vamos a estar desarrollando desde ACEPI diferentes espacios de talleres de formalización que desde ya le invitamos a los emprendedores o emprendedoras que puedan acceder a nuestras redes sociales y enterarse de las diferentes oportunidades que vamos a estar hablando específicamente con profesionales en eso, ¿verdad? Pero sí, para rubros, algunas cosas muy específicas, sí existen diferentes tipos de formalizaciones también. Con respecto a los otros componentes para que el emprendedor sea considerado formal, ya hablabas del RUC, hablabas de IPS, de estar inscrito en el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿eso tiene algún costo para el emprendedor, Sí, Marcelo? mira, voy a ir mencionando cuáles son en términos de formalización básica. Sí. Iniciamos por consideramos que como que uno de los primeros pasos es el RUC, ¿verdad? El registro único el registro único del contribuyente, ¿verdad? Está el de NIT ahora. De NIT se llama ahora, ¿verdad? Justamente ya no es más Ministerio de Hacienda, pero queremos seguir diciendo Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí. O Tributación, la Subsecretaría de Tributación. Sí. me voy a la CDGI, ya es de NIT, ya hace poco nomás se cambió de nombre. Pero lo que, bueno, uno puede solicitar es totalmente gratuito. De por ahí capaz lo que va a llevar un costo de inversión va a ser la impresión del talonario. En caso que quieras. Es que querés, porque hoy puedes hacerlo electrónicamente. Hoy lo puedes hacer electrónicamente, es mucho más conveniente. Total. Es mucho más conveniente, pero implica ser más disciplinado, ¿verdad? Y también depende, imagino, Y más Marcelo, formal. si estás en Exactamente. esta zona o estás en zonas más alejadas, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí cambia la realidad del escenario para Del la acceso persona. a la conectividad, Así es. etcétera, ¿verdad? Pero el costo ahí solamente sería para la imprenta en casos que necesites imprimir, ¿verdad? Pero es manera gratuita el RUC, ¿verdad? Pero sí es algo muy importante. Sí, el procedimiento es gratuito, pero trae consigo una responsabilidad, ¿verdad? Nosotros por ahí capaz que somos prestadores de servicios y lo saqué gratis lo que decía mi factura electrónica, pero al mes tengo que pagar mis impuestos, ¿verdad? Y tenés yo que no tener pago, un contador, seguro, ¿no? y que tengo que tener un profesional que me acompañe en eso. Le pago de cierta manera al profesional y a su vez voy pagando en caso que tenga multas o no. Por eso requiere mucha disciplina en este procedimiento y se adquiere la responsabilidad, ¿verdad? Y por otro lado tenemos también algo muy importante que quería mencionar, que es una personería jurídica que se llama EAS. EPAS y CELA EAS. Son las empresas por acciones simplificadas, ¿verdad? Recientemente, ¿verdad? Recientemente en pandemia más o menos nace esto. Sí. Y también es una lucha y un trabajo de políticas públicas impulsada por los gremios de Paraguay. Y ACEPI es uno de los gremios que impulsó las EAS, ¿verdad? ¿Qué es lo que son las EAS? Son las empresas por acciones simplificadas. Así hablando un poco de ejemplo, tenemos por ejemplo la Sociedad Anónima, ¿verdad? SA, que tiene su procedimiento específico, que necesitas un capital específico, tiene una inversión, etcétera, y que por ahí capaz el proceso lleva su tiempo, capaz unos meses, tiene que acercar varios documentos, etcétera, ¿verdad? Asamblea, una serie de... Escritura pública no te salva, ¿verdad? No te salva, sí o sí necesitas, ¿verdad? La EAS también. Exacto. Y lo lindo de la EAS lo que permite es que es costo cero, totalmente gratuito, 100% virtual. Uno de cualquier punto del país puede acceder, literal, googlea como EAS, EAS, o por ahí capaz Ministerio de Industria y Comercio, ahí ya van a encontrar toda la información. Va cargando porque ya te va pidiendo, carga unas fotos ¿verdad? De tu documento. Entonces uno va cargando y una vez que esté correcto eso, en menos de 72 horas, 48 horas, dependiendo del tiempo, ya sale automáticamente. ¿Qué oficina maneja eso? Porque la abogacía del Tesoro creo que manejaba Son anteriormente. No sé cómo se llama ahora, porque Sí. cambiaron todo de nombre. Creo que sigue manteniéndose con ese nombre. Son varios, sí, abogacía del Tesoro, son varias instituciones que nuclean y eso es lo lindo, porque lo que permite las EAS es articular de manera intersectorial. ¿Eso qué significa? Cuando vos lográs tener tu EAS, vos ya salís inclusive con tu ingreso a Ministerio de Trabajo, con IPS.